Hicimos una investigación sobre el análisis del impacto en las aerolíneas a consecuencia de la pandemia del COVID-19 de Marta Yanea Borda Pizarro y Sofía Preste Romanás, mi persona. Introducción. Tras la declaración de emergencia de salud pública de alcance internacional por la OMS, un gran número de países han decidido confinar a sus ciudadanos para reducir los contagios y no colapsar los sistemas de sanidad nacionales. Es por ello que uno de los sectores más golpeados en la industria es la industria aérea. Ante la emergencia sanitaria mundial, se han visto obligados a disminuir su itinerario de vuelos y a cancelar algunas de sus rutas aéreas en todos los países, no solo en Bolivia. Hasta ya hay empresas que se han declarado en quiebra, dejando a muchas personas sin trabajo y también a pasajeros varados en distintas ciudades o países. Cerca de $1.000 millones perderá Bolivia en 2020 debido al impacto del COVID-19 en el turismo, y más de 100.000 empleos directos están en riesgo en esta industria, según estimaciones expuestas por el director de Cultura y Turismo de la Gobernación de Cochabamba, Diego Bando. Con esto vemos que también las aerolíneas bolivianas están en la cuerda floja. Caso de las aerolíneas bolivianas. Aerolínea BOA. Respecto a BOA, a principios de marzo, el gobierno reportó que la empresa tenía una pérdida acumulada de $50 millones que se arrastra desde 2015. Y con las restricciones de viajes dejaron en liquidez a BOA, que tiene dificultades para el pago de alquiler de gran parte de su flota de aviones, según el gerente general Eduardo Scott Moreno. La aerolínea redujo casi a cero los ingresos diarios por la venta de pasajes, que eran entre $70.000 y $80.000. Aerolínea Amazonas. El vicepresidente ejecutivo de Amazonas, Luis Alejandro Vera Álvarez Plata, sostuvo que desde el primer momento que se comenzaron a sentir los efectos de la pandemia y tras la paralización de las operaciones, se enfocaron en rediseñar los planes de trabajo, itinerarios acordes a la nueva realidad, problemáticas de seguridad internas y externas y las nuevas estrategias comerciales. Explicó que desarrollaron planes de reducción y eficiencia de costos y están trabajando en la optimización de ingresos, precautelando la estabilidad laboral de sus trabajadores y la sostenibilidad de la compañía. La liquidez está sujeta a los ingresos que, debido a los casi 2 meses de paralización de sus operaciones, no han percibido. A medida que transcurren los días, la liquidez es menor, experimentando una situación similar a la que atraviesan todas las aerolíneas del mundo. Antes de la cuarentena, Amazonas realizaba 11 rutas nacionales y 6 internacionales, concretando 60 vuelos diarios antes de la cuarentena. Amazonas percibía entre 5 y 7 millones de dólares mensuales dependiendo de temporada, y ahora están a la espera de determinaciones del gobierno nacional y los gobiernos de los países a los que vuelan pasajeros varados. El gobierno boliviano reveló que suman 14.753 los ciudadanos que solicitaron trasladarse de una región a otra en 147 municipios del país. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Samantha María, informó que existen casos muy curiosos y por los cuales se siguen evaluando los permisos de traslado. La medida del gobierno. El 20 de abril, el gobierno promulgó el decreto 4222 que permite el viaje de bolivianos varados en alguna región ajena a su residencia. Los pasajeros son los que financian su traslado y deben someterse a los controles de salud que establecieron las autoridades. Ahora voy a exponer mi compañera Marta. La presente investigación se realizó con una población muestral de 50 personas, entre las cuales se encuentran estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPSA, familiares y amigos. La técnica utilizada para esta investigación fue mediante una encuesta, la cual constaba de 10 preguntas. La pregunta número 1 respondía al sexo
al sexo de la persona, entre las cuales 40 personas son del sexo femenino y 10 personas del sexo masculino. La segunda pregunta constaba en la edad, de las cuales 4 personas son menores de 18 años, 11 personas mayores de 25 años y 35 personas entre 18 y 25 años. La pregunta número 3 responde al nivel de estudios de la persona encuestada, entre las cuales 7 son el nivel bachiller, 5 el nivel profesional y 38 el nivel universitario, constatando así que la mayor población muestral se concentra en universitarios. Pregunta 4. Una vez se vuelve a la normalidad de a poco y se pueden realizar viajes, ya sea al interior o al exterior del país, ¿usted tiene planeado realizar algún viaje? Entre las cuales 21 personas respondieron que no, 19 que sí y 10 personas que tal vez. Pregunta 5. Esta es una pregunta de respuesta correlativa de la anterior pregunta, la cual dice que tiene que responder si respondieron sí a la anterior pregunta. La pregunta consistía en cuál es el motivo para realizar dicho viaje, de las cuales 4 personas respondieron que el viaje planeado que tienen por realizar es por motivo de estudio, 10 personas por el motivo familiar y 5 personas por el motivo social, demostrando que el mayor movimiento que se tendrá sería para visitar a sus familiares, ya sea en el interior o el exterior del país. Pregunta número 6. ¿Usted estaría dispuesto a viajar si se ofertaran boletos a bajo precio a pesar de la situación que estamos viviendo en estos tiempos? De los cuales 28 respondieron que no, 11 personas respondieron que sí y 11 personas también respondieron tal vez, demostrando así que más del 50% de la población encuestada prefiere no viajar en estos tiempos a pesar de la posible bajada de precios y ofertas en los boletos de avión. Pregunta 7. ¿Usted a cuál de estos países viajaría pese a la situación que estamos viviendo, sabiendo que han sido los países epicentros de contagio? Entre las cuales las respuestas estaban que a Italia, Francia, Estados Unidos, España y Brasil, pero también estaba la opción ninguno y la opción otro, dando así los resultados de que una persona viajaría a la capital del estado, a Sucre, a Grecia, 23 personas que a ninguno de estos países viajaría, 3 personas a Italia, 4 personas a Francia, 6 a Estados Unidos, 5 a España, 1 a Corea y México, 1 a Colombia, 1 a Chile o Perú y 4 personas a Brasil. Pregunta 8. ¿Usted cree que el turismo en el mundo se va a ver afectado por la pandemia del COVID-19? De las cuales 2 personas respondieron no, 43 personas respondieron sí y 5 personas respondieron tal vez, demostrando una opinión casi igualitaria entre los encuestados de que sí se habrá afectado el turismo mundial. Pregunta 9. ¿Usted cree que se habrá afectado el turismo nacional por el COVID-19? 2 personas respondieron no, 39 personas respondieron sí y 9 personas respondieron tal vez. También demostraron una mayoría de respuesta igualitaria de que sí se habrá afectado el turismo nacional tras el COVID-19. Pregunta 10. ¿Usted tiene miedo a viajar por el COVID-19? Responde en la escala del 1 al 5. Como esta es una pregunta de respuesta escalar, le hemos puesto valores. Al número 1 significaba poco miedo a viajar y al número 5 mucho miedo a viajar, de los cuales 2 personas respondieron al valor 1, o sea que tienen poco miedo al viaje. 6 personas respondieron al valor 2, 16 personas al valor 3, 11 personas al valor 4 y 15 personas al valor 5, mostrando que tienen mucho miedo a viajar. Discusión. Según los datos obtenidos de la investigación y encuestas realizadas, demuestra que las aerolíneas, siendo un rubro directo del turismo, se va a ver afectado económicamente.
ya sea por los recortes de sus rutas aéreas, también por la poca afluencia de pasajeros, por la frontera cerrada de los diferentes países y por muchos otros factores que intervienen en el sector.